Bueno, como les había prometido en el video anterior, aquí tenemos un nuevo ejemplo de cómo se aplica en un caso clásico el teorema del coseno, ¿sí? Primero veamos y verifiquemos que efectivamente no tenemos ningún par completo de ángulo-lado para poder aplicar el teorema del seno. Como pueden ver, los tres ángulos internos son desconocidos y solamente conozco los tres lados, ¿sí? Ningún par va a estar completo porque obviamente falta siempre, en todos los casos, el ángulo. Entonces, en este caso es otro de los casos donde es inevitable aplicar el teorema del coseno para saber todas las partes del ángulo, del triángulo, perdón. Entonces, es indiferente por cuál arranquen, pero si les parece, voy a arrancar por el ángulo en teoría menor. Fíjense que la magnitud de los lados me dice cómo van a ser la magnitud de los ángulos internos. Si este es mi lado menor, el ángulo menor opuesto va a ser alfa. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear el teorema del coseno a partir de 7,9, ¿sí? El teorema del coseno dice que 7,9 al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los otros dos, la suma del cuadrado de los otros dos, menos el doble producto de ellos, por el coseno del ángulo que están formando estos dos, que son 8,5 y 9,1, que es el opuesto a 7,9, ¿sí? El ángulo que forman es alfa. Y en esta ecuación, lo único que desconozco es alfa, ¿sí? Veamos que aquí el trabajo algebraico que realizar es bastante distinto. En el ejemplo anterior solamente había que pasar una potencia como raíz. En este caso hay que hacer un trabajo algebraico interesante, al menos si no queremos hacer cuentas al principio para no arrastrar aproximaciones, ¿sí? Entonces, fíjense que yo voy a ir cambiando la altura del igual para que la ecuación quede en esta parte, ¿sí? Lo que voy a hacer en primer lugar es reconocer la estructura de mi ecuación diciendo que esto es un término, esto es otro término y esto es un tercer término, ¿sí? Entonces yo mi incógnita la tengo en el tercer término, ¿sí? Estos dos ya podría eventualmente juntarlos con esto, de este lado, ¿sí? Veamos que uno está positivo y el otro también, o sea que si yo los paso a estos dos términos del otro lado aparecerían en este miembro de la ecuación negativos. Entonces eso es lo primero que voy a hacer, ¿sí? Y no voy a sacar ninguna cuenta hasta el final, entonces lo voy a dejar expresado. 7,9, ¿sí? Al cuadrado le tengo que restar 8,5 que pasa restando cuadrado menos 9,1 cuadrado, ¿sí? Igual, y del otro lado quedó esta parte de aquí, menos 2 por 8,5 por 9,1 por el coseno de alfa. Ahora veamos que en este único término que quedó aquí, todo este producto, ¿sí? Como pueden ver, está multiplicando al coseno de alfa y yo tengo que dejarlo limpio el coseno de alfa, despejado de aquel lado. Entonces todo esto que está multiplicando lo voy a pasar de este lado dividiendo, así todo junto como está, ¿sí? Voy a correr el igual un poquito hacia la derecha si entra bien la ecuación y voy a bajarlo y voy a decir que de este lado solamente me va a quedar el coseno de alfa, ¿sí? Y de este lado, todo esto que está aquí va a quedar como está. Entonces, 7,9 cuadrado menos 8,5 cuadrado menos 9,1 cuadrado. Y dijimos que todo esto que estaba multiplicando va a aparecer de este lado dividiendo. Voy a usar la raya de división. Menos 2 por 8,5 por 9,1. Y fíjense que no realicé ninguna cuenta todavía. Y por último dijimos, esto ya lo hemos visto en temas anteriores,
Para despejar el coseno, lo que se aplica es miembro a miembro la función inversa del coseno, que es la función arcocoseno, o también llamada coseno a la menos 1, por ser la función inversa del coseno justamente, ¿sí? Dicho de otra manera, y por ahí de una manera un poco más informal, nosotros decimos que el coseno pasa para el otro lado como coseno a la menos 1, ¿sí? Entonces, para despejar finalmente alfa, este coseno va a pasar como coseno a la menos 1 afectando a todo eso que queda de este lado, ¿sí? Que obviamente lo voy a poner entre paréntesis, y va a haber un paréntesis aquí y otro paréntesis aquí, y en el medio va a estar toda esa expresión. Aquí afectado por coseno a la menos 1 de toda esa gran expresión que es la que está ahí adentro. La voy a escribir: 7,9 cuadrado menos 8,5 cuadrado menos 9,1 cuadrado sobre menos 2 por 8,5 por 9,1. ¿Sí? Y finalmente puedo saber cuánto vale alfa. Bien, aquí es un problema de cálculo el que aparece. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo calcular todo esto? La mayoría de las calculadoras nuevas me permiten con gran versatilidad poder escribir esto de una manera sencilla. Sin haber hecho ninguna cuenta, yo lo que hice fueron pasajes algebraicos. ¿Sí? Dependiendo de la calculadora que ustedes usen, van a tener que tener cuidado en escribir esta expresión de aquí. Entonces, si ustedes tienen una calculadora en la que no les permite generar una expresión tan compleja como una fracción de esta manera, van a tener que hacer coseno a la menos 1, paréntesis, poner un paréntesis nuevo aquí, ¿sí? Poner un paréntesis nuevo aquí, lo voy a poner con color para que se entienda. Esta raya la van a tener que poner como un dividido. Abren de nuevo un paréntesis, cierran un nuevo paréntesis y cierran un nuevo otro paréntesis. Entonces voy a explicar cómo se escribe esto en la calculadora, en las que son un poco más viejas y que no admite justamente escribirlo tal cual está aquí, ¿sí? Sería coseno a la menos 1, abren paréntesis. Ahora me voy arriba, vuelvo a abrir paréntesis. 7,9 cuadrado, menos 8,5 cuadrado, menos 9,1 cuadrado, cierro paréntesis. Divido, lo pueden poner con el dividido común. Abro, escribo toda esta expresión, cierro y vuelvo a cerrar, ¿sí? En esta calculadora no es necesario porque es como que se escribe, o sea que esos paréntesis que están en azul yo no los voy a necesitar escribir, ¿sí? Entonces, Shift, coseno, la calculadora abre un paréntesis. Yo les voy a explicar que ahora voy a meter una fracción o una expresión racional, por eso pongo el símbolo de fracción. Y arriba, en la parte numerador, voy a escribir todo eso, ¿sí? 7,9 cuadrado menos 8,5 cuadrado menos 9,1 cuadrado. Y ahora me desplazo hacia el denominador, ¿sí? En el denominador voy a tener menos 2 por 8,5 por 9,1 y ahora me desplazo hacia el costado y cierro la expresión del argumento del arco coseno. Y aprieto igual y ya debería darme el ángulo alfa. Recuerden que como es un ángulo lo voy a poner en grados, minutos y segundos con el máximo nivel de precisión, ¿sí? En este caso, en grados, minutos y segundos, alfa me da 53 grados, 12 minutos y 31,55 segundos, ¿sí? Bien, entonces en este ejemplo 2 pudimos ven que el trabajo algebraico ya tiene otro peso. Donde tengo un triángulo que tengo los tres lados y ningún ángulo interno, calcular un ángulo interno no se van a escapar de aplicar el teorema del coseno, a no ser que tenga alguna información como por ejemplo que un ángulo a un lado se repita, que no es el caso. Y de esta manera acabo de tener un par completo, porque ahora alfa, ¿sí? Yo ya sé cuánto vale, ¿sí? Ya sé cuánto vale, lo voy a escribir: 53 grados, 12 minutos, 31,55 segundos. Entonces, al tener un par completo ya puedo aplicar el teorema del seno, o eventualmente pueden hacer exactamente lo mismo, pero planteado con respecto, por ejemplo, a 9,1 o a 8,5, y de esa manera van a poder saber
alfa, perdón, beta y delta, ¿sí? Yo no lo hago por una cuestión de espacio, pero bien se puede hacer, ¿sí? De hecho, en la tarea que les voy a dejar aquí abajo, va a ser aplicar 3 veces el teorema del coseno para calcular en 2 triángulos distintos todas las dimensiones del ángulo del triángulo, de los triángulos que les voy a dejar, además de calcular área y perímetro, ¿sí? Bien, vamos a completar este resultado, este triángulo, sabiendo los dos lados que me faltan, usando el teorema del seno, ¿sí? Para recordarlo, ¿sí? Pero recuerden bien que yo puedo plantear el teorema del coseno respecto a 8,5, ¿sí? Y de la misma manera que hice esto, obviamente invirtiendo el lugar donde va cada uno de los lados, y saber de esa manera beta y les va a dar lo mismo, ¿sí? Yo lo que voy a decir es, bueno, este par que tengo es completo. Yo lo que quiero calcular ahora no es un lado, sino es un ángulo. Y como mi incógnita es un ángulo, voy a arrancar por los ángulos, ¿sí? Entonces, ángulo, lado, ángulo que ya conozco. Entonces, el seno, voy a cambiar de color, seno de 53 grados, 12 minutos, 31,55 segundos, es a 7,9, como, y ahora, por ejemplo, este par, el seno de beta, ¿sí? Acá vamos a hacer una división, el seno de beta es a 8,5. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, este 8,5 que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando hacia el otro lado, ¿sí? Entonces voy a tener seno de 53 grados, 12 minutos, 31,55 segundos, dividido 7,9, y eso multiplicado por 8,5. Eso debería darme lo mismo que el seno de beta. Y por último, todo esto que está aquí va a quedar afectado por un seno a la menos 1, por un arco seno o la función inversa del seno, ¿sí? Entonces, de esta manera, vamos a correr un cachito más el igual, beta va a ser igual. Escribo primero la función seno a la menos 1, seno a la menos 1, y aquí en el paréntesis voy a poner todo eso que está ahí adentro, ¿sí? Entonces, seno de 53 grados, 12 minutos, 31,55 segundos por 8,5, y todo eso dividido 7,9. Finalmente, beta va a ser igual. Calculadora. Recuerden que dependiendo de la calculadora es el cuidado que van a tener que tener ahí para escribir esa expresión. Shift seno, o seno a la menos 1, de, voy a poner una fracción, entonces escribo una fracción, y arriba va seno de todo ese ángulo, 53 grados, 12 minutos, 31,55 segundos. Cierro el argumento del seno por 8,5, y debajo como denominador tengo 7,9. Cierro el argumento del seno a la menos 1, final, y aprieto igual, ¿sí? Eso debería darme un ángulo que va en grados, minutos y segundos. Un ángulo que en grados, minutos y segundos es 59 grados, 30 minutos, 6,43 segundos, ¿sí? Ese. En consecuencia, ya que estamos, ¿sí? Ya sé este ángulo, sé este ángulo, me falta delta. Dijimos que la suma de los tres es 180, entonces si yo a 180 le saco este y le saco este, que ya también lo conozco, que lo voy a escribir también con color, dijimos 59 grados, 30 minutos,
43 segundos, que es ese que está aquí, ¿sí? Me faltaría este. Entonces ese no lo voy a escribir como ecuación, sino lo voy a escribir acá en el resultado. Lo voy a hacer con la calculadora. Sería 180 menos, y voy a escribir este primero, 53 grados, 12 minutos, 31,55 segundos, y resto el segundo, que es este que está aquí, 59 grados, 30 minutos y 6,43 segundos. Igual, y eso me devuelve en grados, minutos y segundos, delta, lo voy a escribir con negro, delta, ¿sí? Que es 67 grados, 17 minutos y 22,02 segundos. Esta flechita la vamos a hacer así. Calculé alfa, calculé beta, y por consiguiente delta es esto que está aquí, ¿sí? Ya tengo los tres lados que eran datos y los tres ángulos internos que los calculé. Lo único que restaría es calcular perímetro y área, que eso ustedes eligen de qué manera quieren calcularlo, ¿sí? Les voy a dejar aquí la tarea, ¿sí? Van a ser dos triángulos, ¿sí? Entonces la tarea va aquí. Tarea que van a tener una semana para resolver, ¿sí? Igual lo voy a escribir cuando suba el video, ¿sí? La tarea. Prefiero que sea una tarea corta y realizable a darles mucho y que no lo puedan hacer. Pero les explico más o menos cómo va a ser la organización. Yo les voy a dar la tarea, bueno, después vamos a relevar justamente la recepción de la tarea, que va a ser con nota. Cuando cumplido la fecha de entrega, yo les voy a presentar las claves de corrección de estos dos ejercicios que yo les voy a dejar ahora. Y después va a haber un práctico un poco más extenso, que va a haber más tiempo para resolverlo. Terminado el práctico, va a haber una evaluación que ya la estoy organizando, porque las evaluaciones en estos tiempos son un poco más difíciles de diseñar, más que nada con la cuestión online, y tiene que ser un formulario. Ya les voy a anticipar cómo va a ser la situación. Bien, entonces la tarea es resolver los siguientes triángulos. Resolver significa calcular los tres lados, los tres ángulos, el área y el perímetro. Cuando digo resolver es todo eso, ¿sí? Si pongo en minúscula me estoy haciendo referencia a cuánto miden sus lados. Si pongo letras griegas estoy diciendo cuánto mide alguno de sus ángulos, ¿sí? Y eso es todo, ¿sí? Yo entonces resolver los siguientes triángulos. El primero vamos a poner que tiene por lados, vamos a aclararlo, A, vamos a ponerle un valor medio parecido, 7,4, B, 8,6 y C, 8,9. O sea que es un triángulo como este, cuyos tres lados son esos. No sé ninguno de los ángulos internos, o sea que ustedes tienen que hacer el mismo procedimiento para este, ¿sí? Y uno B, que lo vamos a hacer un poco distinto, que tiene por lados, bien, que tiene un ángulo de, vamos a ponerle 54 grados,
formado por un lado A que mide 3,2 y un lado B que mide 3,9. ¿Sí? Entonces, en este caso tengo un triángulo cuyos tres lados son este, este y este. No sé ningún ángulo interno. En este caso tengo dos lados y el ángulo que forman esos. ¿Sí? Entonces dibujen los triángulos, calculen todos sus lados, todos sus ángulos internos. En este caso van a tener que calcular tres ángulos internos y en este caso van a tener que calcular dos ángulos internos, porque uno ya lo tienen, y un tercer lado. ¿Sí? Este es como el ejemplo del video anterior y este es como el ejemplo de este video. ¿Sí? Espero puedan resolverlo y cualquier duda me comentan en el video, lo voy a subir en Classroom, así que pueden comentar ahí lo que ustedes quieran. ¿Sí? Nos vemos en el próximo video.